Bienvenidos mis amigos, mis amigas, Shabbat Shalom nos va a llevar esta bellísima tarde soleada y fría del mes de enero aquí en Andalucía al bendito Shabbat, ¿verdad? Nos ofrece ese descanso, ese reposo, esa recomposición, ¿verdad? Nuestro Padre bendito sea, es esa oxigenación para las células que es el bendito Shabbat. Hemos estado reflexionando, antes de entrar en el tema de Lucas capítulo 16, que vamos a estar viendo desde el 1 al 12, vamos a estar viendo el tema tradición versus, traición versus fidelidad. Y antes pues vamos a mencionar unas reflexiones que hemos tenido a lo largo de esta semana. Una de ellas es acerca del alma según Aristóteles. Hay lecturas que te aportan, sabiduría que te aporta. La gente ha vivido antes que tú y las cosas han sucedido antes de que tú nacieras para que tuvieras un bagaje vital, ¿verdad? Ese sería el deseo de nuestros padres, empezando por Adán, que nosotros extraigamos para vivir la enseñanza que ellos tuvieron. Ese sería el máximo anhelo de nuestros antepasados. Entonces, en ese sentido, pues lo griego, lejos de ser demonizado, debería ser al menos considerado. ¿Por qué? Porque ha dejado un bagaje de sabiduría. Sabiduría de la que ha sabido extraer, por ejemplo, la ilustración. La ilustración, digamos, puso de nuevo de relieve a lo grecolatino, ¿verdad? Entonces supieron conceptualizar o reconceptualizar lo que ya dijeron los griegos mucho antes, ¿verdad? Eruditos, eso sí, que eran eruditos, y los ilustrados reprodujeron y adecuaron esas reflexiones filosóficas. Pues eso que llevaban de adelanto, que han llevado de adelanto los hombres ilustrados y el antropos anomos, el inicuo globalizado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, o el potencial pueblo de Israel, que no llega, pero que dice que sí, sin embargo ha renunciado a todo lo grecolatino y partiendo de versos tergiversados como ese que dice: entensaré a tus hijos, oh Israel, contra tus hijos, oh Grecia, ¿verdad? Que eso lo dice en uno de los profetas, para hablar proféticamente del tiempo de los macabeos, en los cuales esos arcos tensados con los que asaeteó al ejército adversario griego fueron precisamente los macabeos, y ese tiempo se cumplió de esa manera. Ahora, como la estupidez de esta gente que ha tramitado con Biblia es tan grande, pues descartan lo griego. Y entonces se quedan sin descubrimientos como esto que vamos a ver del alma aristotélica. Sin embargo, luego incorporan mitos nuevos o neomitos, neomitología, como por ejemplo el que el Estado de Israel cumple las profecías de hace 3.000 o 4.000 años, lo cual no tiene pies ni cabeza porque es un Estado criminal y la cuna del sodomismo, ¿verdad? Eso sí lo incorporan, pero sin embargo la sabiduría la descartan. ¿Por qué? Porque es que aman la mentira. Entonces el que ama la mentira solo va a incorporar estupideces a su léxico, ¿verdad? Bueno, pues acerca del alma aristotélica, la lección que nos da Aristóteles del alma es una lección totalmente hebrea. Por eso luego Shaul Pablo, queriendo que el pueblo de Israel, el verdadero pueblo de Israel, incorporara la verdadera sabiduría y se valiera de lo que había sido escrito por los filósofos griegos, cosa que él hizo, ¿verdad? Supo hacer bien, pues dijo que ya no hay judío ni griego, ¿verdad? Entonces, en el momento de que se comprendiera que ya no hay judío ni griego, entonces sí podemos extraer y sacarle partido a lo que habían dicho los filósofos griegos, como por ejemplo Aristóteles acerca del alma. Aristóteles decía que el alma es biológica. Él hablaba de tres almas, que eran el alma vegetativa, el alma racional, por supuesto, y el alma animal, ¿verdad? Entonces,
de estas tres almas hablaba, pero tenía, como concepto, partía de que el alma es biológica, es decir, que el cuerpo es el alma, no van indistintamente. Pero como ni los judíos ni los cristianos lo entendieron, entonces tomaron al alma como si fuera un entente separado del cuerpo, y entonces no se cuidaba el cuerpo, como pasa el día de hoy, no se cuida el cuerpo porque como se tiene un alma posterior o ulterior, entonces siempre hay una nueva oportunidad, ¿verdad? Entonces, esto fue incorporado tanto en el judaísmo, a través de la Cábala, como en el cristianismo, por la misma vía. Entonces, como digo, no se cuidaba el cuerpo y se prostituía a la gente en todos los sentidos, se podía prostituir y luego reencauzar, ¿verdad? Subsanar, ¿verdad? Entonces, sirvió para la promoción de vicios, no cuidarse el cuerpo en ningún sentido, ni sexualmente, ni alimenticiamente, ni nada. Y esto redundó en un gran y grave prejuicio tanto para el cristianismo como para el judaísmo. Si hubiéramos entendido lo que dijo el profeta Aristóteles, ¿es un profeta? Sí, como profeta fue Balaam. Son profetas a las naciones. Los antropólogos también han sido profetas. En su tiempo han profetizado verdades y sabiduría. Es que cuando el Eterno bendito sea quiere hablar, dice, ¿quién no profetizará? ¿No? ¿Quién no va a ser profeta? Porque el profeta va a hablar solamente el espíritu de su tiempo, ¿verdad? Luego hay profetas de Elohim, profetas del bendito sea, pero profetas de las naciones, profetas sin ser escogidos también los hay, como hubo un Balaam, hay profetas de las naciones, ¿verdad? Bueno, y algo interesantísimo, que no es el tema de hoy, que decía también Aristóteles, aparte de que el alma es biológica, que esto ya es un descubrimiento que refrendaría el mismo Eclesiastés, ¿verdad? El predicador, Salomón, y todos los que hicieron también eclesiástico. También tenía algo muy interesante, que es la diferenciación también entre la moral y la ética, porque mucha gente sucumbe a tener la moral y la ética como lo mismo. Esto también es un craso error, porque la moral es muy diferente a la ética. Tanto es así que la moral es la defensa de la costumbre. De manera que los intelectuales astutos, los astutos serpientes, promocionaron e hicieron prevalecer en el tiempo la moral y no la ética, porque la moral, decía Aristóteles, que implica costumbre. Entonces, los intelectuales diseñadores sociales rescataron la moral, la costumbre, la tradición, pero fueron reticentes a la ética, y la ética ya nos habla de algo que tiene un calado. Espérense. La ética ya tiene un calado en el que se pregunta por lo bueno. Es decir, la ética pregunta por lo bueno, la moral no. La moral no pregunta por lo bueno, se remite a la transmisión y la tradición. Tradiciones, costumbres, ¿verdad? Que es lo que los diseñadores sociales quisieron rescatar. Por eso se habla tanto en el cristianismo de moral, ¿verdad? Eso está ahí porque los diseñadores sociales, la mayoría de las veces askenazis, les interesó de que Occidente adoptara una moral que no pregunta por lo bueno, simplemente es pues de la tradición, rescata las costumbres, ¿verdad? En lugar de la ética. En lugar de la ética. La ética sí pregunta por lo bueno, ¿verdad? Sin embargo, se le dio preeminencia en Occidente, en el cristianismo y también en el judaísmo, a la moral, a la costumbre, a la tradición, frente a la ética, que sí pregunta por lo bueno. Bueno, pues eso como introducción, y luego también hemos estado reflexionando, porque hemos visto una película en esta semana que nos aportó, que fue la película El Páramo, española. España está haciendo grandes películas, ¿verdad? En este tiempo, de un tiempo a esta parte, lleva pues como, no sé, puede llevar 25 años haciendo películas muy buenas de cine
independiente en el sentido de que te hace reflexionar, ¿verdad? No es un cine de superproducciones, pero te hace reflexionar y son muy buenas películas. Y en El Páramo trata el tema del aislamiento contra la santidad. Cuando alguien se aísla es porque tiene miedo. Y cuando se tiene miedo, ojo a esto, porque es el tiempo que estamos viviendo, los que se aíslan se extinguen porque tienen miedo. Y el aislamiento al final extingue. Tienes miedo a salir, tienes miedo a relacionarte, tienes miedo a todo, al final te extingues. La santidad es apartarse, es muy diferente. Apartarse, santidad del aislamiento. Porque la santidad, el aislamiento, en la santidad, en apartarte, ya no tienes miedo. Es una decisión. Es decir, la santidad, el apartarte, es una decisión. Has estado, pero te apartas. Has estado involucrado en algo que no debías, pero decides apartarte. En el aislamiento no decides nada. Te vence el miedo. ¿Entienden? Y esa es la reflexión magistral que hace la película El Páramo. Les aconsejo que la vean, que está en Netflix. Vamos entonces, ya por último, en esta introducción, a examinar Mateo 6:6, que quiero hablarles también sobre un punto. Sobre un punto en Mateo 6:6, que dice así, mis preciosos y mis preciosas. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. ¿Te está hablando aquí de una cámara secreta tipo de donde guarda los tesoros y los lingotes de oro? No. Aquí lo que te está hablando es que cuando tú adquieres compromisos para orar, tu oración no sirve de nada. Es decir, cuando tu oración es hecha por un compromiso previo social, tu oración no vale de nada. Tu oración de alguna manera se convierte en un aerópago, porque sí, ensayas la retórica y ensayas la dialéctica en la oración que tú haces, ¿verdad?, delante de la gente, pero realmente no te sirve para nada más. Simplemente para practicar la homilética o la dialéctica, pero realmente no te sirve para nada más, porque antepones lo que es el compromiso social, entonces tu oración no pasa del techo. Tradicionalmente también se hacían quedadas de oración. Yo estoy cansado de ver cómo se hacen quedadas de oración. Nosotros mismos hemos estado, cuando hemos estado involucrados en el cristianismo, quedadas para la oración. Entonces era un compromiso social, ya no era una oración, porque la oración, la tefilá, tiene que connotar una devoción, algo que nazca directamente del corazón, ¿verdad? Y tampoco son frases repetitivas, ni sidur, ni nada de eso. Entonces, por encima del compromiso social tiene que estar tu relación directa con el bendito sea. Si no, la oración va a ser un compromiso social, has quedado y entonces lo haces. ¿Por qué? Porque has quedado y tu oración pues es otro compromiso social más. Entonces, ¿cómo le va a poner oído el bendito sea? Si es otro compromiso social más. No es un compromiso directamente con él, sino un compromiso social. Bueno, entonces ahora sí, vamos a entrar en Lucas 16 y vamos a estar viendo que en Lucas 16, en las versiones al uso, realmente es difícil de entender porque van ustedes a ver que se contradice, como hay tantas escrituras en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que por cierto, el Nuevo Testamento se llama Brit Hadashah, y estuvimos viendo también que cuando se dice cielos nuevos y tierra nueva, se dice Hadashah. Utiliza la misma raíz que Hadashah, renovación de los cielos, con aquel que es el purificador de los cielos, dice el Padre Nuestro. Bueno, entonces dice Lucas 16, Yahshua les contó la siguiente historia a sus discípulos.
había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces el patrón lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. Entonces, lo primero, el capataz, nada más oír, no le pregunta y ya está decidido a despedirle. Esto ya de por sí nos hace que guardemos cierta distancia a lo que nos está contando. El administrador pensó: ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido, no tengo fuerzas para cavar zanjas y soy demasiado orgulloso para mendigar. Entonces, aquí hay otro problema, que resulta que si mendigas no eres orgulloso, ¿verdad? Si mendigas no eres orgulloso. El mendigar te hace que no seas orgulloso, que no tengas ego, ¿verdad? Para algunos sería interpretable así. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Dice: ya sé cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida. Y entonces el encargado trama, ¿verdad? Dice: entonces invitó a todo el que le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Le preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi patrón? El hombre contestó: le debo 100 medidas de aceite de oliva. Entonces el administrador le dijo: toma la factura y cámbiala a 50 medidas. Le preguntó al siguiente: ¿cuánto le debes tú? Le debo 100 medidas de trigo. Respondió: toma la factura y cámbiala a 80 medidas, le dijo. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro. Fíjense, levanta la admiración del patrón. Esto es otro problema en el texto. Porque el patrón lo más lógico es que le regañe, ¿no? Porque si ya tenía la intención de despedirlo, cuando se enterara de esto, pues imagínense, ¿no? El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro, de manera que se premia la picaresca, ¿verdad? Que es tan española y tan colindante con lo español, también latina, ¿verdad? El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia, y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Aquí está la lección, dice el Mashiach, y esto es lo que a mí me preocupa, porque a mí las reflexiones que tuviera el patrón y el administrador me da un poco igual, pero estas son las reflexiones que hace Yahshua HaMashiach de la historia que está contando, y esto sí ya es preocupante en el error del texto. Dice: aquí está la lección, usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y hacer amigos, y para hacer amigos. Entonces, ¿qué hay que hacerte? Amigos de ganancias deshonestas, porque esas ganancias eran deshonestas y esos amigos eran por fraude, por un método ilegítimo, ¿verdad? Entonces no son amigos, no son buenos amigos, no son buenos acompañantes. Y estos supuestamente son las reflexiones de Mashiach. Ahora vamos a ver lo que dice en verdad. Entonces, cuando estas posesiones se acaben, ellos, los amigos, les darán la bienvenida a un hogar eterno. Segunda cosa, que los amigos no tienen potestad sobre el hogar eterno, ¿verdad? Máxime cuando también estaban a vueltas de lo que debían o dejaban de deber y también regateando y haciéndole caso al administrador más que al patrón, ¿verdad? Guiándose más por el administrador que con el patrón. Entonces estos no van a tener acceso a decir quién entra y quién sale de la eternidad, por supuesto. Si son fieles en las cosas pequeñas, sean fieles en las grandes, pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Entonces vamos a ver qué es lo que dice aquí en verdad. Dice así, permítanme. Dice así, y dijo también a los discípulos: un hombre
vivía holgadamente y tenía un gerente que le acusó de disipar sus posesiones. Y habiéndole llamado, le dijo: ya he sido informado de todo lo concerniente al rendimiento de la economía. Dice, ya has sido tú, al administrador, dice, ya has sido informado de todo lo concerniente al rendimiento de la economía. Y de hecho, no eres capaz de administrar por más tiempo. El gerente pone a un administrador que tenía un tope de tiempo para, digamos, manejar el asunto, ¿verdad? Y ese tiempo al administrador, el administrador provisional de este mundo es el diablo, el dios de este siglo, eso no hay pocas dudas al respecto. Apocalipsis 11:15 señala el tope de ese administrador, porque se le da un tiempo para manejar el cotarro económico del mundo. Y dice así, en Apocalipsis 11:15, dice, el séptimo ángel, el séptimo mensajero, tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro patrón y de su Mashiach, y él reinará por los siglos de los siglos. Este es el tope del administrador, hasta ahí llega. Entonces sigue diciendo el verso 3, y también dijo el gerente, el que ponía las reglas de la casa, esto es Torah, instrucción. Le dice, la gestión, o se dice a sí mismo, ¿verdad? Dice, la gestión requerirá de mucho trabajo para pedir sin deshonestidad. Tenía que pedirse las cosas, tenían que pedirse las cuentas sin deshonestidad. Ahora, ¿quién era el bonico que iba a pedir sin deshonestidad? ¿Verdad? Tenía que encontrar a encargados que pidieran sin deshonestidad. A ver dónde los encontraba. Sigue diciendo en el verso 4, esto significa que para demostrar un cambio en la dirección, esto es, cielos nuevos y tierra nueva, purificando los cielos, rompiendo con todo, esto significa que para demostrar un cambio en la dirección, tendré que acudir a las casas yo personalmente. ¿Dice quién? El gerente. Se da cuenta de que tiene que acudir él personalmente porque los administradores son malos. Ponen y quitan. No conforme a lo que les manda, ¿verdad? Miqueas 6:8. En Miqueas 6:8 dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Yahweh de ti solamente es hacer justicia, amar la misericordia y humillarte para andar con tu Elohim, ¿verdad? Dice, podríamos ver otras versiones, por ejemplo aquí, Miqueas, vamos a ver en otras versiones, Miqueas 6:8. La palabra de Dios para todos dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno, y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Elohim. Entonces, esta es la Torá. Es algo sencillo que puede recibir un niño, ¿verdad? No había necesidad ni de agrandar el asunto ni empequeñecerlo, en su medida, ¿verdad? Dice la Dios habla hoy, el Señor ya te ha dicho, oh hombre, en qué consiste lo que es bueno y qué es lo que espera de ti, que hagas justicia, que seas fiel y leal y que obedezcas humildemente a tu Elohim. Entonces, como ven, las órdenes del gerente no eran una cosa desproporcionada que nos llevara a caminar descalzos o que nos llevara a ir de rodillas y subir el monte y desangrarnos, ¿verdad? No.
Y habiendo llamado uno a uno de los señores deudores, una vez que se presenta personalmente, el hombre, bueno, esto lo hace el hombre destituido, dice, ya el gerente acuerda que se va a presentar él personalmente en la persona de Yahshua HaMashiach, porque los administradores eran malos. Y entonces, pero aquí hay una argucia, una artimaña, cuando se da cuenta de esto el administrador, el administrador con el que ha estado hablando, quiere pillarle la maña. Y dice, y habiendo llamado uno a uno a los señores deudores, se quiere adelantar el inicuo globalizado, el antropos anomos, el hombre apóstata, sin Torah, que renuncia a todo lo bueno, a todo lo amable, a toda la verdad. Y habiendo llamado uno a uno de los señores deudores, el hombre destituido, esto es el diablo, el inicuo globalizado, antropos anomos, entonces se manifestará aquel inicuo. Y habiendo llamado uno a uno a los señores deudores, el hombre destituido principal, el diablo, les dijo que tenía la obligación del Señor. Se hizo pasar por lo que no es. Y entonces se hizo pasar por lo que no es para cobrarles a los deudores. ¿Verdad? Y en Jeremías vemos dos versos. Uno está en Jeremías 23:21. En el 23:21 del libro de Jeremías dice, no envié, dice el gerente, dice el bendito sea, no envié yo a aquellos profetas. Son profetas, pero no los envié yo. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Y en el mismo sentido se expresa también en Jeremías 27:21. No, 27:15. 27:15 del libro de Jeremías dice, no confíen en esos profetas. Dice, porque yo no los envié, dice el Señor, y ellos profetizan falsamente en mi nombre para que yo os arroje y perezcáis. ¿Cómo? ¿Para qué profetizaban esos profetas que estaban apostatando, profetizando lo que no se les dio? Porque ya habían sido destituidos, ¿verdad? Y como ya habían sido sustituidos, lo que quieren es contaminar a los deudores para que no puedan solucionar sus cuentas con el Eterno, bendito sea. Fíjense la intención. Dice, ellos profetizan mentira en mi nombre para que yo os expulse a los deudores, al pueblo, y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. Esa es la debacle que quería hacerle al negocio el administrador perverso, el inicuo globalizado. Y uno dijo, debo una medida de 100 de aceite de oliva, y le dijo, toma la escritura y anótalo con brevedad, pon 50. Esto no lo dice el bendito sea ni los encargados íntegros del bendito sea. Esto lo dice el inicuo globalizado que no quiere que arregles cuentas con el bendito sea. Entonces, el deudor confiesa la verdad, pero si le confiesas la verdad a un lobo, te va a comer. Y entonces uno le dijo, debo una medida de 100 de aceite de oliva, y le dijo, toma la escritura y anótalo con brevedad, pon 50. Este mensaje se iba a llamar las rebajas del Evangelio, pero nos dimos cuenta que no solamente abarca las rebajas del Evangelio, también abarca el encarecimiento del judaísmo. Y otro le dijo, yo te debo 100 de medida de trigo, y le dijo, pon 80 en la factura. Entonces, este inicuo globalizado, administrador ya destituido, pero que quería ser dañino, hacer todo el daño que pudiera, vamos a verlo en Romanos 16:18, que dice, porque tales personas no sirven
a nuestro patrón Yahshua HaMashiach, sino a sus propios apetitos o vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Es una palabra que se basta a sí misma. ¿Para qué vamos a explicar más? Verso 8. Y el señor administrador, después de que le había hecho el daño a su negocio, el señor administrador elogió al gerente. Vamos, le hizo la pelota, como se dice aquí. Le hizo la pelota, es que intentó complacerlo, ¿verdad? Una vez de que ya había sido destituido, que le había hecho la debacle del negocio, pero aún así elogiaba, tenía la desvergüenza de elogiar al gerente. Y el señor administrador elogió al gerente, que quedó ignorante porque había actuado el administrador con astucia transgresora, porque ciertamente los hijos de este siglo son más no astutos, sino ansiosos. Porque ciertamente los hijos de este siglo son más ansiosos que los hijos de la luz en este tiempo. Y ahora, la reflexión de Mashiach dice así: y yo digo que ustedes no sean amigos de las riquezas. Fíjense lo que varía de una versión a otra, porque en las versiones al uso felicita al administrador porque ha hecho nuevos amigos. Fíjense cómo es la cosa. Pero no, dice, lo que dice Mashiach es: y yo digo que ustedes no sean amigos de las riquezas hechas con iniquidad, fallando al mundo eterno. No sean amigos de las riquezas hechas con iniquidad, como quería hacer ese inicuo globalizado, rebajando y encareciendo lo que era simplemente hacer justicia y vivir bien. No sean amigos de las riquezas hechas con iniquidad, fallando al mundo eterno. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel, y el que es injusto en el detalle, también en lo mucho será infiel. Por eso, al que es fiel en lo poco, luego en Mateo 25-21 dice: ven, buen siervo, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Las escrituras tienen que casarse unas con otras, si no hay un desbalaje que no lleva a ninguna parte. Tiene que armonizar. Verso 11 dice: por lo tanto, la riqueza injusta para los fieles, por lo tanto, la riqueza injusta para los fieles no son las verdaderas riquezas, porque no serán confirmadas así. ¿Cómo? Como las verdaderas riquezas. Las riquezas injustas no van a ser confirmadas como las verdaderas riquezas. Y verso 12 y último, dice: y si sois fieles con lo que no es vuestro, cuando pase a ser vuestro, todo será para vosotros. En Santiago 1:17, por eso en Santiago 1:17 dice de esta manera. En el 1:17 del libro de Jacob Santiago, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto, todo regalo de integridad, todo don perfecto es todo regalo de integridad, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Precioso. Entonces, la conclusión: para ser fieles y no ser traicioneros al bendito sea, los administradores teníamos que ser ¿cómo? Teníamos que hacer, no encarecer ni rebajar el mensaje, ni encarecerlo ni rebajarlo, cosa que ha hecho el cristianismo por un lado y el judaísmo por el otro. Pero el llamado era a
Levítico 19:36, y ya con este verso vamos a terminar. Muy sencillo. Vivir en humildad, hacer justicia, obrar el bien, ¿verdad? Y esto estaba desde la Torá. En Levítico 19:36. No es que el Evangelio fue a traer cosas nuevas, no. Es todo precisamente añadir sabiduría, bagaje, ¿verdad? Para que las nuevas generaciones puedan vivir mejor. Levítico 19:36. El libro de Levítico 19. Vamos a verlo aquí porque el móvil está un poco mal. 19:36 de Levítico. En el 19:36 dice: tus balanzas y pesas tomen como balanza no encarecer, y como pesa no rebajar. Tus pesas y tu balanza, tus balanzas y tus pesas deben ser exactas o justas, más que exactas, porque más que exactitud es veracidad. La veracidad va por encima de la exactitud. Tus recipientes para medir materiales secos o líquidos deben ser justos, exactos. Es la palabra que utiliza aquí, pero es justos. Yo soy el Señor tu Elohim, quien te sacó de la tierra de Egipto. ¿Verdad? Esta versión no me gusta. Vamos a ver si podemos cerrar con Levítico 19 en una versión que nos diga más, ¿verdad? 19:36, que nos especifique mejor. 19:36 dice: balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Yahweh, lo firma, yo, Yahweh, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de la limitación. Una tierra de la limitación controlada por aquellos administradores, unos que encarecían y otros que rebajaban el mensaje del gerente. Pero hasta aquí, ¿verdad? Ahora ya comprendemos, ahora ya extraemos enseñanza de lo que se ha vivido y ahora ya sabemos vivir mejor, ¿verdad? Sacándole el partido y la sabiduría que tiene la palabra de poder para gobernar nuestras vidas de una manera sensata, ¿verdad? Y de la mejor manera de vivir, que es con el beneplácito del bendito sea, el agradado de ti. Eso es el todo, ¿verdad? Bueno, y hasta aquí. Entonces quédense en Shalom, en este bendito Shabbat. La bendición sea sobre ustedes, todos los tesoros de la miel, del aceite, del trigo y las bendiciones, ¿verdad? De todo lo prolijo, todo lo que llena, todo lo que verdaderamente nos enriquece para todos ustedes, ¿verdad? Ustedes que me escuchan, la amada bellísima del Mashiach, que es un placer para nosotros estar Shabbat con Shabbat, estar portándoles la palabra de poder. Así que, Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos. Shalom, shalom.